Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, Hello Ves el Profe John. En esta ocasión vamos a complementar un poco la práctica 2 que hicimos del cajero, eh, pero esta vez lo pasaremos a funciones. Bien, en la ejecución de la práctica vamos a ver varios de los usos prácticos de las funciones. Eh, digamos que de aquí en adelante, ¿sí? todo programa que se haga debe ser con funciones, ¿sí? Las funciones son óptimas, ya lo verán, y es una buena práctica y, ¿sí?, mis estudiantes deben, todas las actividades que hagamos en adelante deben estar realizadas con funciones, ¿sí? Es obligatorio. Bien, mi consejo para los que no son mis estudiantes pero ven los videos: utilicen las funciones, ¿sí? Son un elemento importante dentro de la programación y facilita muchas cosas como el mantenimiento del código, ¿sí? Cuando uno va a querer modificar un código más adelante, pues uno se va a la función, ¿sí? Entonces uno quiere cambiar algo en retirar, pues va a la función de retirar. Quiere cambiar algo en consignar, pues va a la función de consignar. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, empecemos. Ingresamos entonces a la cuenta de REPL y una vez iniciemos sesión vamos a encontrar una carpeta acá que se llama MyRepls. Ahí vamos a buscar la última actividad que realizamos, que nombramos Practice 2. ¿Listo? Esta es la práctica en C++. Bien, lo que vamos a hacer es pasar este código a funciones. Bien, las funciones se incluyeron en los lenguajes de programación para optimizar la memoria RAM. Bien, ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, en C++ es necesario definirlas, o mejor dicho, declararlas al principio y darles cuerpo al final. Bien, entonces vamos a hacer una función para consultar saldo. Entonces le decimos saldo voy a imprimir saldo. ¿Listo? Estas funciones en C, cuando utilizamos la palabra void, significa que no va a ser una función que no va a retornar nada, ¿sí? Entonces, por lo general a estas funciones les llamamos procedimientos. Él automáticamente me generó este código, pero yo lo que voy a hacer es solo declarar las funciones acá y les voy a dar cuerpo al final. Eso se hace porque el main es el programa principal. Luego vamos a hacer consignar. Entonces consignar va a retornar un valor, decimos consignar. Es usual que las funciones reciban nombres de verbos, ¿sí? Porque por lo general se asocian con acciones o procesos o procedimientos. Entonces miren que estas dos han tenido la particularidad de tener un nombre de verbo, ¿sí? Siempre se nombran en minúscula. Entonces este es el nombre de la función, ¿sí? Acá la notación es en minúscula con las segundas palabras con inicial mayúscula para ayudar visualmente a distinguir las palabras, ¿bien? Pero siempre se inicializa con minúscula como práctica de programación. Long retirar, coma, y en contar billetes vamos a hacer una función para contar billetes que va a recibir long
denominación, no, long valor, long denominación. Entonces, cuando colocamos así, le estamos diciendo que esta función necesita de dos variables. Uno es el valor que vamos a retirar y otro es el valor por el cual vamos a calcular la cantidad de billetes que se entregan, las denominaciones de 100.000, 50.000, 20.000 y 10.000. Bien, cada variable se separa con una coma. En consignar nos falta el valor. Pues, como podemos retirar valores grandes, utilizamos long valor. La denominación tiene que ser long porque el entero en C alcanza como hasta el número 32.000 algo, ¿sí? Pues tenemos denominaciones de 50.000 y de 100.000 pesos que no caben en un numerito entero. ¿Listo? Entonces un long es un entero largo. También podemos hacer una función que se llame void imprimir menú. Bien. Entonces comenzamos a reemplazar el programa. Entonces, lo que voy a hacer es toda esta parte que se imprime, la voy a pasar a la función que se llama, la programamos acá fuera de esta llave, le decimos void imprimir menú. Y pegamos acá. ¿Listo? Entonces lo único que va a hacer esta función es imprimir este texto. Bien. Y podemos omitirlo acá. Las funciones las hacemos para llamarlas. Bien. Entonces en C tenemos que seguir estos tres pasos. Declaramos la función. ¿Sí? Le damos cuerpo o forma a la función, ¿sí? Que es como definir el contenido que tiene la función. Y por último, llamamos la función. Es muy importante. ¿Listo? Ariel nos ayudó a autocompletar. Yo, para que se completara rápido, oprimí control espacio. O de las opciones que salieron, las escogí y le di enter. Bien. Trucos de programación. La siguiente función, imprimir saldo. Entonces venimos acá abajo, voy a imprimir saldo. Bien. Decimos out. Podemos copiar la línea que ya habíamos hecho. Su saldo es bien. La siguiente, consignar. Entonces recibimos un valor, le decimos que saldo va a ser más igual a valor y vamos a retornar ese saldo que nos da. ¿Listo? Por lo general las funciones que hacemos que requieren algún tipo de cálculo es como uno de los usos principales. Tienen un tipo acá al principio, en este caso es long, ¿sí? Porque va a retornar un valor largo que es el saldo, un entero largo. Y siempre que retornan algo deben tener la palabra return. ¿Listo? Entonces return significa devolver. Entonces decimos que la función, cuando se llama, devuelve un valor. ¿Sí?
Entonces cuando devuelve ese valor, nosotros podemos hacer algo. Las funciones optimizan la memoria RAM porque dan origen a un concepto que se llama variables locales, ¿sí? Entonces, estas variables que definimos acá fuera de las funciones, que pueden ver todas las funciones, se llaman globales, ¿sí? Gracias a que está ahí afuera, yo puedo llamarla en cualquier función, ¿listo? Y él va a saber dónde está ubicada. Pero esta variable, por ejemplo, ¿sí? O cualquiera que yo declare, por ejemplo, número, ¿sí? Una variable acá, son variables locales. Entonces las variables locales son las que están dentro de la función y tienen importancia en programación porque optimizan la memoria RAM. Bien, entonces estas variables, ¿sí? Long valor, ¿sí? O las que yo declaré dentro, solo van a vivir en la memoria RAM el tiempo que dure ejecutándose la función, ¿sí? Entonces fue una estrategia que utilizaron los primeros programadores para optimizar el uso de la RAM, porque al principio no teníamos tanta memoria RAM, ¿sí? Entonces fue una estrategia que ellos idearon para usar la memoria RAM por turnos, ¿sí? De hecho, si uno mira, una función tiene el comportamiento como de un programa pequeño, son como si fueran programas pequeñitos. Entonces se ejecuta el programa pequeñito de consignar, va a ocupar la memoria RAM y luego la desocupa, y entonces otro programa pequeñito como retirar o como puede usar la memoria RAM. ¿Bien? Bien. Retirar. Entonces, este es uno de los casos que nos gustan porque podemos copiar y pegar. Lo copiamos y lo pegamos. Lo único que hay que tener en cuenta, miren que él lo marca en rojo, ¿sí? Entonces es porque sabe que hay otra función con el mismo nombre. Si yo le cambio acá el tipo, él ya las reconoce como diferentes. Entonces los parámetros también son conocidos como la firma o el apellido de la función, ¿bien? Porque ayuda al programa a distinguirlas. Pero eso es solo un ejemplo. A esta función en realidad le vamos a llamar retirar. Y pues por supuesto puedo retirar grandes cantidades, entonces la variable va a ser de tipo long. Y acá en vez de sumar, restamos. Bien. Retirar y contar billetes. Contar billetes entonces inicializamos la variable que vamos a utilizar. Acá debemos hacer una operación, que es lo que ustedes tienen que hacer, y acá le decimos return cantidad. ¿Listo? Está la función de contar billetes y alcanzamos a agregar una función que se llama, que va a retornar un booleano que se llama validar usuario, que va a recibir un int usuario y un int contraseña. ¿Bien? Y validar usuario, no importa en el orden en el que coloquemos las funciones, lo importante es que sigamos los tres pasos: declaramos, definimos y llamamos. Bien, validar usuario, que recibe un entero que se llama usuario y un entero que se llama contraseña. No utilizo la ñ porque en inglés no existe, ¿sí? Y genera varios problemas
cuando utilizamos la ñ en cosas de computación. ¿Listo? La mayoría de cosas las hacemos en inglés. Bien, entonces, truco de programación: no colocar la ñ ni para nombrar variables ni para nombrar funciones. Bueno, para poder validar el usuario y contraseña nos hace falta una información. Entonces es un usuario y una contraseña que nosotros vamos a tener acá. Yo le voy a poner user para cambiar, para que se distinga el uno del otro. Y a este le voy a poner password. Y le voy a poner la contraseña, el usuario, el resto, 4321. Obvio que es inseguro, pero es con efectos pedagógicos. Bien. Estamos asumiendo que es un usuario de banco, entonces el usuario por lo general puede ser como el número de cédula, y la contraseña que nosotros utilizamos en los cajeros es de 4 dígitos. Bien. Entonces, antes de imprimir el menú, lo que vamos a hacer es cout. Por favor, ingrese su usuario. Siempre coloquemos un salto de línea para que no quede todo pegado. Y la variable que vamos a usar, entonces vamos a utilizar acá una variable que se llama usuario. Sí, siempre es buena práctica de programación inicializar las variables. ¿Listo? Entonces estas dos son variables locales de la función main. Bien. Como yo podría ponerles el mismo nombre que tengo acá, usuario y contraseña. Bien, pero voy a colocar intencionalmente diferente nombre para que ustedes se den cuenta que son variables diferentes. ¿Listo? Las que yo tengo acá a las que aparecen dentro de la función usuario, dentro de la función validar usuario, que son usuario y contraseña. Bien. Listo, entonces aquí ingresamos la variable usuario 1 y luego le decimos cout, por favor ingrese su contraseña. Bien, vuelvo, insisto, utilizo no utilizo la ñ. ¿Listo? Puede que lo imprima bien, ¿sí? Pero por costumbre de hábito lo voy a dejar así. Hice in, password. Bien. Luego voy a generar una condición, ¿sí? Que si validar usuario, lo voy a pasar como parámetro los dos valores que acabo de ingresar el usuario, usuario 1, password 2, asegúrense de escribir bien, acá password está con doble S, password 2, ¿sí? Entonces, como esta función retorna un booleano, es decir, falso verdadero, acá se va a cumplir, sí, o sea, va a ejecutar esta condición si la validación es correcta. ¿Listo? Uso de la función. Podemos llamar la función dentro de otra estructura como el if. Podemos llamar la función fuera en cualquier parte del código y ahorita podemos
ver que vamos a llamar la función en esta parte. ¿Listo? O sea, cuando imprimimos también podemos llamar la función. Vamos a hacer que todo el programa se ejecute. O sea, cortamos todo lo que estaba dentro del main de ahí para abajo, lo vamos a pegar acá dentro del if. ¿Sí? Vamos a tener precaución que quede todo el programa organizado. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, esto. Entonces, como está dentro del if, deberíamos agregarle una tabulación. Esto con tab. Bien. Y queda que todo esto pertenece a la condición if. ¿Qué hacemos si no se cumple la condición? Pues si no se cumple la condición, acá nos falta, toca tener mucho cuidado porque podemos generar conflictos con estas llaves. Bien, entonces miremos. Esta abre la función main. Esta debe cerrar en teoría este if, pero no es lo que está sucediendo. Así, sí lo marcó. Y esta es la del switch. ¿Listo? Mucho cuidado con eso. Eso nos puede generar problemas de compilación. Este que cierra el else, entonces, ¿qué pasa si no se cumple? Tenemos una estricta condición contraria, o sea, si la validación de usuario no es correcta, significa que uno ingresó algo mal. Entonces podemos imprimir. Lo sentimos, sus credenciales son inválidas. Bien. Ya nuestro cajero está cogiendo forma y ya empieza a validar usuario y contraseña. Vamos a ver qué ejecuta. Error. Entonces efectivamente ocurrió lo que les dije, en algún lado no estoy cerrando bien. Bien, bien, por ejemplo acá tengo este, que no se sabe de dónde es. Bien. Siempre todas las funciones se programan fuera del main, ¿sí? Hay que tener, este corchete está cerrando la función main. Debajo se programan todas las funciones y cada función es independiente. ¿Listo? Entonces ya hicimos la parte más importante, solo nos queda por favor ingrese su usuario 1234 4321. Todavía no hemos hecho la validación. Bien, entonces esto se está llamando porque al imprimir menú entonces acá la validación de usuario y contraseña. Entonces si vamos a utilizar las variables globales que les pusimos de nombre user, ¿sí? Igual a usuario, y acá en C el operador lógico y lo sacamos con 2 ampersand. Password
igual a contraseña. Recuerden que debemos usar 2 veces igual porque es un operador de comparación. Si eso es así, retornamos true. Si no, retornamos false. Bien. Y ahí ya debería funcionar la validación. ¿Qué estoy comparando acá? User y password son mis variables globales. User y password. ¿Sí? Las puede ver cualquier función. Y usuario y contraseña son los parámetros que yo le estoy pasando a la función. O sea que en algún momento, para el tipo de operación que va a realizar la función, voy a necesitar esta información. Entonces tenemos acá casos donde hacemos algún cálculo matemático. Acá no hacemos un cálculo matemático, sino una operación lógica, ¿sí? De comparación. Bien, estamos revisando que se cumplan estas dos condiciones. Que el usuario sea igual al que yo tengo guardado y que la contraseña sea igual a la que yo tengo guardada. Como estamos aprendiendo a programar, ¿sí? Entonces manejamos así la información, pero en la vida real, pues obviamente nosotros sabemos que esto se guarda en bases de datos. ¿Listo? Entonces ya debe funcionar la validación de usuario y contraseña. Probemos. Probemos que nos ingrese, o sea, digamos que los inserto al revés. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Los estoy ingresando al revés. Entonces él me dice que las credenciales son inválidas. Entonces ya deberíamos poder empezar a utilizar el cajero. Entonces me dice bienvenido al cajero del profe John. Ingresé las contraseñas bien y ya me deja ingresar la opción. ¿Listo? Los switches no se pueden anidar, ¿sí? No podemos colocar un switch dentro de otro switch porque el compilador se confunde, ¿sí? Pero las funciones nos pueden ayudar, o sea, yo puedo colocar un switch dentro de una función y un switch dentro de otra función y esa sería la mejor forma de manejar los switches. ¿Listo? Bien, entonces vamos en orden. Entonces en este caso ya no vamos a dejar esta línea, sino que vamos a llamar la función. ¿Sí? La función que se llama imprimir saldo. Bien. Acá sigue esta parte, por favor ingrese el valor que desea consignar. Lo único que va a cambiar es que ya no tenemos esta línea, ¿sí? Entonces lo que hacemos es borrarla. Y su nuevo saldo es, entonces acá llamamos la función imprimir saldo. Entonces ya hemos completado 3 usos de la función, solo nos falta uno y es cuando asignamos el resultado de una función a una variable. Bien, es decir, yo podría decir, por ejemplo, saldo igual a consignar. Bien, pero como la variable es, la función me está afectando la variable global, entonces no lo hago. ¿Listo? Y aquí pasamos el valor. Aquí podríamos ver que ya están todos los usos, ¿sí? Una función dentro de una estructura como el if, una función que se llama sola. Bien, miren que para llamar esta función yo no especifico los tipos los especificamos cuando declaramos la función y cuando le damos cuerpo a la función, ¿sí? Siempre los 3 pasos en C. ¿Sí? En C se requieren los 3 pasos. Vamos a ver que en Python están 2 de ellos implícitos en un solo paso, pero ya llegaremos allá.
Entonces esta línea la omitimos, solo lo hago con términos pedagógicos, ¿sí? Con propósito pedagógico. Ingresamos el valor. Bueno, acá bien, consignamos el valor. La tarea que ustedes tenían la semana pasada era agregar una condición para validar si alcanza a retirar el saldo. Lo voy a agregar yo acá de una vez. Si valor menor o igual, debe ser menor o igual porque yo puedo retirar todo lo que tenga en la cuenta. Significa que yo puedo hacer lo que está acá adentro. Bien. Y lo que está acá adentro es esto. Revisamos que quede bien indentado. Estos comentarios son para la tarea de la vez pasada. Esa tarea prevalece acá, pero con funciones. Y acá lo que vamos a decir es, como existe una estricta condición contraria, ¿sí? Que es que si no me alcanza el saldo es porque no tengo los fondos necesarios para realizar la transacción. Entonces nos dice, lo sentimos, su saldo es insuficiente, ¿sí? Para el caso de retirar. Bien. Acá debemos utilizar las funciones. Podemos hacer esto como la función consignar nos devuelve el saldo que quedó. Entonces podemos utilizar la función retirar y él nos va a imprimir el valor del nuevo saldo. ¿Listo? El resto del programa lo dejamos igual. Hay algo que hacen las funciones que no alcanzamos a notar muy bien en este ejemplo, ¿sí? Pero es ayudarnos a organizar el código. Entonces ahora el programa quedó con segmentos especializados donde una función se encarga de imprimir el saldo, donde se encarga de consignar, donde se encarga de retirar, donde se encarga de contar los billetes. ¿Sí? Lo hago como por separado. Y lo único que hago en el main es llamar las funciones. ¿Listo? Bien. Debemos probarlo para asegurarnos de que haya quedado bien. Punto y coma. Sí, punto y coma. Acá en C es muy importante el punto y coma. Y acá bien. Esto no sucedió porque acá imprimir saldo ya saca un CIAO, ¿sí? Si nosotros vemos imprimir saldo ya tiene un CIAO y es como si estuviera llamando un CIAO dentro de otro CIAO, por eso nos genera ese error. ¿Listo?
favor ingrese su usuario, 1234, 4321, consultar, vamos a darle la opción de consultar saldo, ahí está bien, vamos a volver a ejecutar, 1234, 4321, por supuesto va a ser cansón ingresar la contraseña todas las veces, vamos a consignar 4 millones, su saldo es 19 millones, vamos a retirar 1234, 4321, como no hemos probado la condición, vamos a tratar de retirar más plata de la que tenía, 20 millones, lo sentimos, su saldo es insuficiente, y ahora sí procedemos a 1234, 4321, opción 3, y vamos a retirar 5 millones, su nuevo saldo es 10 millones. ¿Listo? Entonces, de esa forma hemos comprobado que con funciones sigue ejecutándose el programa correctamente. Bien, entonces otro uso de las funciones, además de optimizar la memoria RAM con las variables locales, es organizar el código. Bien, lo último que vamos a hacer, así rápidamente, es pasar este código a Python. Bien, eso lo voy a hacer inmediato para que ustedes vean qué cosas pasan en funciones y con las variables globales y locales en Python. Entonces voy a abrir el REPL nuevamente. Bien, no probé las demás opciones de ingresar una opción inválida y de seleccionar la opción 4 porque no las tocamos, pero igual debe funcionar, o sea, ustedes lo pueden probar. Le doy Create. Python. Le decimos practice 3 cajero con funciones. Sí, escogí Python. Acá nos dice que es C++, acá nos dice que el programa es en Python. Entonces, por supuesto que nos va a generar error porque esto no se utiliza en Python. Los tipos no se necesitan en Python. Entonces es chévere hacerlo así porque vemos qué cosas pasan en C que no pasan en Python. Bien. Las funciones, a diferencia de C, no se declaran, ¿sí? Entonces podemos borrarlas. Lo que hacemos es copiar las funciones que teníamos acá y las vamos a dejar arriba. Digamos que acá sí necesitamos dejar las funciones arriba. Bien, pues lo único feo es que nos va a quedar la función principal abajo, pero pues como es un programa pequeño es manejable. Y en Python, para declarar y definir las funciones utilizamos la palabra reservada def. Acá no existen los corchetes sino los dos puntos. Bien, entonces si tabulamos bien, él nos va a quedar ya organizado. Vamos a reemplazar cout con la función print. ¿Sí? Recuerden que nosotros podemos usar puntos y comas en
Python, entonces los voy a dejar con propósito pedagógico, pero no son necesarios, listo, entonces control V, control V, control V. El print de Python tiene por defecto un salto de línea, entonces lo que voy a hacer yo es quitar un salto de línea ¿sí? Porque el print de Python por defecto lo tiene. Debemos asegurarnos siempre de cerrar el paréntesis de la función. La versión de C solita, o sea, la que no es C++, también tiene una función print. O sea, si usáramos esa función, pues el paso sería más rápido. Bien. ¿Sí? Solo en esta función voy a dejar los puntos y comas para que ustedes vean que no sucede nada. De nuevo, acá las llaves si no se usan. Y utilizamos la palabra reservada def. En Python no es necesario especificar los tipos. ¿Listo? Y una función void de una función que retorna algo se distingue en Python porque la función que no retorna nada no tiene retorno. ¿Listo? Y él ya sabe que esa función no retorna nada. Como las variables globales cambian un poquito en Python, entonces acá toca especificarle qué saldo se encuentra en el entorno global. ¿Listo? Eso se hace a través de la palabra reservada global. Y es necesario que convertamos a string el número. Bien, el cout lo hacía ya por defecto. Acá, como la impresión en pantalla es un flujo de salida de texto, toca convertir en texto este número. Eso se hace con la función str, que es abreviación de string. ¿Listo? Entonces, así como usábamos el entero para convertir, o sea, la función para convertir de texto a entero o la función float para convertir de texto a float, en prácticas previas, entonces toca hacer el proceso contrario cuando vamos a imprimir, que es con str. Quitamos el, acá en vez de long def, acá no es necesario especificar el tipo. Acá toca decirle que saldo es global. Me estaba generando problema por la indentación.
quitar los puntos y comas. Acá tenemos que indicarle que saldo es una variable global. Contar billetes. Acá no necesitamos los tipos. Y los comentarios acá cambian. ¿Listo? Acá no son necesarios los tipos, validar usuario. Acá la diferencia es que true es con inicial mayúscula y false es con inicial mayúscula. ¿Listo? También podemos tener la función main, entonces le decimos def main dos puntos. Acá no necesitamos los tipos. Cambiamos esto por print. El print tiene por defecto, bueno, acá como necesitamos un usuario 1 es igual a input. Sí, como es una entera tenemos que usar la función int. Y ahí sí dejamos el salto de línea. Entonces esta línea la borramos. Luego le decimos password 2 es igual acá en Python se va a imprimir bien la ñ, nos va a generar problema y borramos estas dos líneas. La condición sí. Podemos usar acá, bien, acá vamos a decirle que opción es igual a int de input. Va a dejar el input sin ningún texto porque el print ya, el imprimir menú ya da el texto de por favor ingrese la acción que desea realizar. ¿Listo? Entonces, para no modificar tanto el código lo voy a dejar así. Acá no tenemos una estructura switch. Aunque lo extraño es que la está reconociendo. Lo único que faltaría hacer es llamar la función main. ¿Listo? Que la llamamos así. Si no. Bueno, empezó a descargar unas, por eso lo mejor es hacer esto sin el switch.
acá si opción igual 1, el if opción igual 2, acá no necesitamos el break, la función print ya trae por defecto un salto de línea. Acá el valor igual. Acá la variable valor no va a funcionar globalmente, la puedo quitar, la variable opción tampoco. La única que va, estas son las únicas que van a funcionar como globales. Y en validar usuarios, se me olvidó decirle que user es global. Acá no necesitamos los paréntesis, pero sí necesitamos decirle que global user y global password, que son variables globales. Este símbolo no existe acá, entonces nos toca utilizar el AND. Bien, podemos sí o no usar punto y coma. Valor es igual a in de input acá sí necesitamos el salto de línea. El if opción igual 3. Copiamos esta línea de acá, la reemplazamos acá, sin que nos quede bien identado. Acá no necesitamos los paréntesis, pero los podemos dejar. Podemos imprimir así, print, su nuevo saldo es 2 puntos más str de retirar valor. O sea, podemos llamar la función dentro, verificamos que los paréntesis estén completos, listo.
queremos que queden bien indentados. Miren que este leaf está en el mismo nivel que este de acá arriba, ¿sí? Solo dentro de la opción retirar están estos dos. If opción igual 4. Print. Gracias por utilizar nuestro servicio. Necesitamos el break. Y esta es nuestra condición else. Bien. Este else pertenece al de validar usuario y contraseña. Bien. Entonces es muy importante que esté bien indentado, ¿sí? Con el if de validar usuario y contraseña, ¿sí? Entonces miren que la línea efectivamente los conecta. ¿Listo? Probemos nuevamente. Bien. Falta un paréntesis. Línea 78. Nos sobra este corchete. Este sí sobra. Por favor ingrese su usuario y contraseña. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Su saldo es 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Bien. Voy a continuar con la ejecución en Python Tutor. Entonces voy a copiar todo el código que ya pasé acá y lo voy a llevar a una página que se llama Python Tutor. Listo. Le voy a decir que quiero visualizar el código. Pego el código y lo ejecuto. Entonces, acá podemos visualizar el programa paso por paso. Entonces, las variables globales que declaramos al principio, que están en la parte global de la memoria, ¿bien? Como una sección de memoria global que tiene Python. Cuando definimos una función, necesariamente se reserva un espacio automático para el nombre, ¿bien? Entonces ahí dan la función tal, ¿sí? Como definimos todas las funciones al principio, entonces todas las funciones quedaron con su respectivo espacio de memoria reservado. ¿Listo? Cuando llegamos a la función main, entonces él sabe que existe una función main y luego la llama. Entonces cuando la llama, ahí solo cuando se llama empieza a ejecutar lo que está dentro de la función main. Entonces entra main. ¿Sí? Miren que acá se crea un segmento aparte de la memoria que crea la parte main. Tenemos una variable local, ¿sí? Que es de main, que se llama usuario 1. Una variable local que se llama password 2. ¿Listo? Y ahí nos pide ingresar. Entonces ingresamos el usuario. Bien. Entonces miren que acá guardo en la memoria el usuario 1234. Acá me pide ingresar. Entonces la contraseña 4321. Submit. ¿Sí? Lo que hace ahí en la condición es ir a validar que esas credenciales son válidas. Entonces crea el segmento en memoria para la función validar usuario y noten esto. ¿Sí? Estoy utilizando
3 veces usuario y contraseña, ¿sí? Por eso intencionalmente le puse el nombre diferente, para que ustedes vean que eran diferentes. Acá ya pueden tener el mismo nombre porque ya uno sabe que estas son las de validar usuario, estas son las de main y estas son las globales. ¿Listo? Lo que hizo acá cuando llamé la función validar usuario fue copiar estas que había ingresado el usuario que estaban en la función main, las copió en las variables locales de la función validar usuario, ¿sí? Él automáticamente copió esos valores, pero son diferentes. Hace la validación interna dentro de la función, la flechita roja nos va mostrando dónde vamos en el programa. Bien. Entonces, como se cumplió la condición, o sea, efectivamente son iguales, él compara estos con estos de acá arriba. Bien, él sabe que están arriba por la palabra reservada global. Y las funciones que retornan tienen acá un segmento, un espacio de memoria para ese valor que retornan. En este caso la función está retornando el valor true. ¿Listo? Luego imprime el menú. ¿Sí? Entra la función imprimir menú. Nosotros vamos a ver ahorita si él está imprimiendo. Acá arriba imprimió todo lo que nosotros programamos. Y miren lo que sucede cuando la función no retorna nada, ¿sí? Entonces siempre Python va a tener por defecto un espacio para ese retorno, pero en este caso va a utilizar el nulo de Python, que es la palabra none con inicial mayúscula. ¿Listo? Ese es el nulo de Python, es un valor nulo, o sea, no tiene nada. ¿Listo? Porque la función no retornó. Bien. Él me dice qué opción desea realizar. Entonces voy a utilizar la función de retirar para ver cómo se comportan las variables. Entonces va a mirar si la opción cumple, es 1, no es 1, entonces es 3. Cuando entra 3, entonces nos pide ingresar el valor que queremos retirar. Yo voy a darle 5 millones. Listo. Y él en un solo paso, entonces él va a la función retirar, copia el valor que nosotros ingresamos manualmente, ¿sí? Sabe que la variable saldo está en el entorno global, le resta los 5 millones y en el valor de retorno guarda los 10 millones, ¿sí? Miren que las secciones azulitas van desapareciendo a medida que se ejecuta el programa, por eso optimiza la memoria, ¿sí? Ya no está el segmento que utilizaba la función validar usuario, ¿sí? Y ahorita apenas terminemos de retirar se va a borrar esta sección azul, ¿sí? Porque es la idea de las funciones, se van ejecutando a medida que va corriendo el programa y cuando terminamos la ejecución de esa función se borra la información. ¿Listo? Ahí imprime, entonces miren que se desapareció, ahí va a imprimir, su nuevo saldo es los 10 millones, bien, y va. Miren que cuando acaba de finalizar la función main se borra el segmento que estaba utilizando main, solo queda lo que está en el segmento general de la memoria y en el segmento global y acabamos la ejecución. ¿Listo? Yo les voy a dejar el enlace a la página de Python Tutor para que ustedes puedan probar su código. ¿Listo? Miren que él también deja hacerlo en otros lenguajes de programación. Eso es todo. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima.